el planteamiento del problema, 2 la pregunta de investigación y 3 la justificación. Y es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Ustedes no van a redactar una investigación, por lo pronto creo que no, pero ustedes deben de saber qué conlleva ese proceso en cada una de sus partes para mejor comprensión. Entonces, si no hay pregunta, yo me voy a abocar a explicar el material que les he elaborado y ustedes, a medida que vamos avanzando, por favor, no se queden callados. Si no entienden algo, aunque está bien, está redactado de una manera tan sencilla que su comprensión es muy fácil, ¿sí? Si ustedes no entienden, por favor levantan su manito y hacen su pregunta y yo con mucho gusto les respondo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Estamos claros? De mi parte, claro, profesora. Sí. Entonces, repíteme, ¿cuál fue la información que di? A ver. Bueno, primero nos dijo que va a conversar con la profesora Noriema para lo de la nueva, eh, ay, ¿cómo digo? Conferencia. La nueva conferencia que va a tener que es sobre las normas APA, Así es. lo del el parcial, no, el examen el El examen. 16 de julio, Ajá. que es de las 7 hasta, de las 8 hasta las 10 de la noche, si no me Exactamente. equivoco. Y bueno, que ya dejó claro lo del módulo 1 que ya dimos con usted y nosotros impartimos clase, el módulo 2 y ahora este módulo 3 que lo va a impartir usted. Exacto. Y Eminentemente que yo no sí. nos quedemos callados si tenemos Sí, alguna duda o sí. queremos saber algo. Yo les voy a facilitar el material ese porque yo creo que les va a servir muchísimo para cuando ustedes tengan que empezar su trabajo de grado. Y como el conocimiento no es de nadie, yo puedo compartirlo, ¿sí? Y si ustedes lo entienden, pues mejor. Entonces, Abdeli se me fue. Vamos entonces a ver lo que les he preparado para hoy con ese módulo 3. Iniciamos entonces. A ver. Ok, aquí estás. Bien. Ok, me avisan si me están escuchando, por favor. ¿Sí? El módulo que iniciamos hoy se llama el proceso de investigación. ¿Me escuchan? Sí, Hola. Sí, profesor. profesora. Sí, profesora. Sí. El título del módulo es el proceso de investigación y como ya le dije, vamos a ver eh, el planteamiento del problema, vamos a ver la pregunta de investigación y vamos a ver la justificación. Generalmente estos 3 aspectos es donde el estudiante pues presenta un poco más de duda. No vamos a decir dificultad porque nada es difícil. Un poco más de duda al momento de empezar su redacción de su anteproyecto. Entonces vamos paso a paso, ¿sí? ¿Qué es el proceso de investigación? Dice que el proceso de investigación es un proceso sistemático, organizado, que les permite a ustedes, ojo, buscar, analizar y comprender información sobre un tema específico. Por eso ustedes ven que cuando yo les mando las asignaciones, que yo les, después de las fuentes, ¿cómo es? De las referencias documentales, eh, antes de describir lo que deben hacer, yo le busco, le pongo, creo que es, déjame ver, para hablarles con propiedad. No se me vaya. Voy a buscar una, ok, aquí está. Luego de las competencias integrales de los resultados de aprendizaje de los recursos didácticos, se listan los logros de aprendizaje. Y si ustedes pueden ver siempre, se les invita a ustedes a buscar, a leer y aplicar. Eso es exactamente lo que busca o lo que debe iniciar, por donde debe iniciar todo proceso de investigación. Usted busca, lee, que no lo puse aquí, analiza, comprende la información sobre un tema específico. Recordemos que estamos hablando de un tema, no de un título
de un trabajo o de una investigación. Hablamos de un tema porque ahí, en ese tema, usted debe realizar una búsqueda para que usted pueda ver o poder comprender qué se ha hecho en relación a ese tema. Todavía no estamos hablando de título. Entonces tenemos que, siendo así, el objetivo principal de todo proceso de investigación es generar un conocimiento nuevo. Recuerden que también les he dicho que uno investiga para aportar algo nuevo. No tiene que ser una teoría, no tiene que ser un libro que usted va a elaborar, pero sí usted puede generar algo adicional a lo que ya existe. Entonces el objetivo del proceso de investigar es generar conocimiento nuevo o profundizar en lo que ya usted sabe. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar a usted a resolver problemas, a responder preguntas y luego a poder tomar decisiones fundamentadas. ¿Qué son decisiones fundamentadas? Decisiones basadas en evidencia, en lo que existe, no en lo que yo supongo. Entonces vuelvo y les repito, el objetivo principal de realizar una investigación es o generar algún nuevo conocimiento, algo adicional a lo que ya existe, o profundizar en lo que ya usted conoce. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso lo va a ayudar a usted a resolver un problema, a responder preguntas y finalmente a tomar una decisión si ese es el tema que usted quiere abordar. Entonces, decimos que el proceso de investigación es una especie de exploración que sigue pasos claros para llegar a conclusiones confiables. ¿Sí? Cuando usted explora, de acuerdo a los pasos, porque acuérdense que el método científico tiene pasos y la metodología de la investigación se basa en esos procesos o en esos pasos, usted puede llegar a conclusiones confiables. Siendo así, entonces empezamos definiendo qué es el problema en investigación científica. Y es sencillito. El problema en investigación científica es la razón por la cual usted va a iniciar un proceso de investigación. Y generalmente se le llama problema, pero puede ser una duda, ¿no? O puede ser una verificación o una profundización en lo que del conocimiento que ya usted tiene. Entonces, si usted tiene una duda o quiere profundizar en lo que ya usted conoce, esa es la razón por la cual usted va a iniciar un proceso de investigación. Y esa situación o duda es la que necesita ser aclarada o resuelta por usted a través del diseño de una investigación. Lo hice lo más sencillo posible. Pero bueno, ¿qué característica debe tener ese problema? Eso que he dicho, que puede ser una duda que necesita ser aclarada, pero que sigue siendo la razón por la cual yo quiero iniciar esa investigación. Entonces, la característica de ese problema sencillamente debe tener estas características o cualidades. Ese problema que usted quiere aclarar, esa duda que usted tiene, ¿no? Usted debe construirla sobre una base de claridad. ¿Qué quiero decir con eso? Que ese problema debe estar bien definido y ser comprensible. Bien definido, ejemplo, yo quiero conocer cuáles son o por qué hay que entrenar, educar a los niños con alguna condición para que para que adquieran habilidades para la vida diaria, ¿no? Entonces yo debo redactar ese problema con la claridad suficiente que quien lo lee pueda saber que lo que yo quiero es aclarar por qué es importante
entrenar o habilitar, no sé, a los estudiantes con discapacidad tal para la vida diaria. Debe ser comprensible. Debe centrarse en un aspecto particular, y ya les dije, aquí estamos hablando de los estudiantes con discapacidad intelectual, sin ser demasiado amplio, ¿no? Porque sabemos que la discapacidad intelectual tiene muchas aristas, o sea, muchos caminos, ¿no? Entonces usted debe centrarse en el camino que usted quiere. ¿Y cuál es el camino? La habilitación para la vida diaria. Hay otras cosas, como aprenden, por qué no, no socializan, en caso de que así fuera, no sé, pero usted debe centrarse en el aspecto particular que usted quiere conocer, profundizar, pero sin ser demasiado amplio. Esto sería lo que nosotros conocemos como delimitar el problema de investigación, ¿sí? Luego, otra característica es que debe ser relevante, ¿no? ¿Por qué? Porque él debe aportar algo a la solución de esa situación en el momento en que usted está realizando la investigación. Debe ser relevante porque debe aportar valor o solución a esa situación que usted está investigando, indagando en tiempo y espacio real. Debe tener factibilidad porque debe ser posible de investigar. Yo no sé cuántos van a encontrarse con que hay algunos docentes que le hablan de un estudio o una prueba de factibilidad, ¿sí? Entonces, eso no es otra cosa que poder determinar antes de iniciar esa investigación que es posible realizar esa investigación acerca de los estudiantes con discapacidad intelectual que usted quiere habilitar para la vida diaria, de que es posible. ¿Por qué? Porque usted tiene una población que tiene esas características que usted quiere trabajar y que tiene los recursos usted para realizar la investigación y el tiempo disponible. El tiempo disponible va a estar en función de lo que usted quiere lograr en ese momento o esa situación real. Entonces la factibilidad va a estar determinada con la posibilidad de que esa investigación cuente con recursos y tiempo para ejecutarse. Luego tenemos la originalidad. Dice que desde el punto de vista del esfuerzo que usted va a hacer, de los recursos que va a invertir y el tiempo del que usted va a disponer, al final esa investigación debe aportar algo nuevo o diferente en el campo de estudio, en este caso de la discapacidad intelectual y las habilidades para la vida diaria. ¿Hasta aquí estamos claros, chicos? ¿Se durmieron? Hasta el momento sí, profesor. Ya los Todo demás no claro. están. Nada más está Allison ahí. Ok, vamos a ver entonces los tipos de problemas en investigación científica. Al igual que los tipos de investigación, los problemas pueden ser, según su naturaleza y el objetivo que usted busque, pueden ser problemas descriptivos. ¿Y qué son los estudios descriptivos? Son aquellos que describen la situación con sus características o fenómenos. Ejemplo, aquí en el otro ejemplo sí lo centré más en su carrera. Aquí, por ejemplo, un problema descriptivo pudiera ser cuál es el nivel de alfabetización en una comunidad. Ese es un problema descriptivo, porque usted va a ir a la búsqueda de información que le diga en esa comunidad hasta qué nivel llegaron los habitantes o cuál es el último nivel de aprobación, o si hay alguna población que necesita ser alfabetizada, ¿sí?
El otro es el problema de tipo explicativo, o sea, usted ahí nada más describe. En esta comunidad el nivel de alfabetización está en un 2% porque el resto de la comunidad ha hecho estudios primarios, secundarios y universitarios. ¿Sí? Esa es lo que usted va a buscar a través de un problema descriptivo. Los problemas explicativos tienen que ver con entender las causas o las razones de un fenómeno, ¿no? Y entonces aquí el ejemplo que se pone es por qué aumentan los casos de enfermedad en cierta zona. Ahí podíamos tomar el caso que en este momento se soltó por ahí, que dice que en Colón habían aumentado los casos de tuberculosis, ¿sí? Entonces, una explicación o un problema explicativo iría a buscar por qué han aumentado los casos de tuberculosis en la ciudad de Colón. Entonces ahí usted tiene que buscar, por ejemplo, cuáles son las edades que presentan mayor infestación, cuáles son las áreas, etcétera, etcétera. Pero usted intenta entender las causas o razones de esa enfermedad en este momento y en esa zona. Ese es un problema explicativo. Luego tenemos los problemas predictivos que buscan anticiparse a lo que pueda suceder, ¿no? Ellos tienen que ver con los impactos, con los logros futuros, etcétera, etcétera. Entonces, el ejemplo que se le pone aquí es qué impacto tendría un programa de prevención de la tuberculosis, por ejemplo, en las escuelas primarias. ¿Cuál es el impacto que tendría un programa de prevención de la tuberculosis en el nivel de educación básica general, para hablar en los conceptos que ustedes manejan ahora? Ese sería un problema predictivo, porque ustedes tendrían que buscar, por ejemplo, cuántas personas están infectadas, qué posibilidad hay que aumente, si la persona recibe tratamiento, si no recibe, y qué pasaría en 10 años si no mejora las condiciones de higiene de la comunidad, porque la tuberculosis tiene mucho que ver con hábitos de higiene. Y luego entonces eso sería un problema predictivo. Usted diría, bueno, si no se mejora la recolección de basura en la ciudad de Colón y se limpian los lotes baldíos que la gente utiliza para echar de desperdicios, etcétera, etcétera, o no se cuidan los reservorios de agua, ¿no? Entonces eso a futuro aumentarán los casos de tuberculosis en la ciudad de Colón. Ese es un problema predictivo. Luego tenemos los problemas de intervención o de solución, que ahí están enfocados ustedes, los de esta carrera. Estos problemas se enfocan en proponer soluciones o mejorar, la situación o la condición de vida. Por eso hablábamos de habilidades para la vida diaria de cierta población con alguna condición de las que ustedes manejan. Entonces aquí el ejemplo le pongo cómo reducir, ¿no? Cómo intervenir mediante estrategias para mejorar la condición de los estudiantes con discapacidad intelectual. Entonces esto, a resumir, así a grosso modo, son los tipos de problemas y cómo usted los puede enfocar, ¿sí? Entonces tenemos seguidamente la formulación de la pregunta. Aquí estamos hablando del problema. Ahora vamos a ver la formulación de la pregunta. La formulación de la pregunta es cómo expresamos ese problema en términos claros y específicos. ¿Recuerdan? Una de las características era la claridad. La claridad, ¿sí? Entonces aquí nos pide que para formular ese problema debe ser claro, ¿sí? Y específico, ¿no? Para que sirva como guía para el trabajo. Si usted no formula su pregunta de una manera clara y específica, usted va a ir dando vueltas
y todo lo que usted encuentre en su camino le va a parecer bueno si no especifica hasta dónde quiere llegar o qué quiere lograr, ¿no? Entonces decimos que la formulación de la pregunta es como convertir una inquietud que usted tiene en una pregunta. Por ejemplo, que usted quisiera saber por qué los niños con discapacidad intelectual hay que enseñarles paso a paso todas las actividades que deben desarrollar, pero también hay que poder obtener la colaboración de los padres para eso. Entonces, esa inquietud que usted tiene de que los padres no colaboran y que de pronto quieren que hagan muchas cosas a la vez, usted la convierte en una pregunta. Usted la convierte en una pregunta que puede responderse a través de la investigación, ¿no? Entonces, finalmente, decimos, y aquí tenemos los ejemplos que ya después los elaboré en base a su especialidad, y hablamos de cómo podía enunciarse un problema descriptivo de acuerdo a su especialidad. Y un problema podría ser cuál es el porcentaje de estudiantes que utilizan tecnología en las aulas de inclusión en las escuelas secundarias de la ciudad de Colón. Este problema, que se está presentando aquí como descriptivo, fue el título o el objetivo de un trabajo de grado presentado el año pasado, en donde se fue a un colegio secundario y se trató de capacitar a los estudiantes del aula de inclusión sobre el uso de tecnología. Porque me dijeron las estudiantes, profesora, aunque usted no lo crea, había poco uso o manejo de la tecnología en estos estudiantes, que puede deberse a muchos factores, ¿no? Y podemos entonces pasar de la descripción a la explicación, ¿no? Entonces, siguiendo con esto, pudiera ser que casemos el problema descriptivo de qué porcentaje de estudiantes utilizan tecnología, a saber cuáles son las principales razones por las que estos estudiantes de aula de inclusión no utilizan tecnología, ¿verdad? Pero el problema que se plantea el ejemplo es otro. ¿Cuáles son las principales razones por las que los jóvenes de aulas de inclusión abandonan sus estudios antes de terminar la secundaria? Cosa que vemos que por aquí es poco probable, ¿verdad? Porque ya vemos que los padres, pues, y las docentes o los docentes que trabajan inclusión en secundaria, pues, se esfuerzan porque ellos se perfeccionen o se capaciten en alguna actividad de acuerdo a sus habilidades. Ese sería un problema explicativo. Conocer cuáles son las razones, si así lo hubiera, de abandono de estudios en las aulas de inclusión antes de que ellos terminen su proceso de educación. Luego tenemos un problema predictivo. Entonces, el problema predictivo es qué impacto tendría la implementación de un programa de inclusión laboral, que ustedes también dan algo de laboral, creo que en esta carrera, Sí, para los profesora. jóvenes con discapacidad en los próximos 5 años. O sea, ustedes están, eso se llama prospectiva. Ustedes están tratando de visualizar a través de la enunciación de un problema predictivo cuál sería el impacto en 5 años que pudiera tener un programa de inclusión laboral. Lógicamente sería fabuloso, ¿no? Porque ahí están abriéndole la puerta a cierta población. Luego tenemos los problemas de intervención o solución, que ya les dije hace poco, que son los que yo veo más en ustedes cuando presentan guías y hacen intervenciones con los padres. Los problemas de intervención o solución son aquellas estrategias que pueden implementarse para lograr la inclusión laboral de los jóvenes con discapacidad
en las comunidades de la costa arriba de Colón, ¿sí? Sabemos que es un área en donde pues no hay muchas empresas o mucha actividad, entonces usted tendría que buscar una estrategia para que ese joven que se capacitó, póngale que eh, ustedes que están en ese área, yo conozco que las jóvenes hacen modistería, que hacen los caballeros en las aulas en las aulas de inclusión en secundaria. Si alguien me contesta, Chapistería. chapistería. Entonces, la intervención estaría dirigida a implementar alguna estrategia que logre que si hay un taller de chapistería en alguna de las comunidades de la costa arriba, usted puede encontrar un espacio o se puede encontrar un espacio para incluir laboralmente a este joven con discapacidad que ya se capacitó o ya lo prepararon para esto. Entonces, estos son los ejemplos de cómo se pueden formular los problemas de acuerdo a lo que usted quiere lograr con su investigación. Dejo de presentar y vuelvo con ustedes para que entonces podamos hablar de lo que ya les he presentado como el problema y la pregunta de investigación. ¿Hasta aquí hay comprensión? De mi parte, sí, profesora. Sí, profesora. ¿Qué entendiste? ¿Qué es el problema y qué es la pregunta? Sencillito, como lo puedas explicar. No tomaron apunte, ¿ah? No tomaron apuntes. Ok. Volvemos con ustedes, pues. Ya la cerré. Espérate, déjame buscarla. Déjame buscarla para que lo podamos ver sin mayor dificultad. Vamos a ok, ahora aquí ya. Espérate. Ok, ahora sí. Decíamos, bueno, que el proceso de investigación inicia con la exploración, ¿verdad? Que le va a buscar, que le va a permitir a ustedes comprender la información sobre un tema, ¿no? Entonces, el problema de investigación es la razón por la cual usted va a investigar. Pero esa razón tiene que tener ciertas características. Y aquí están los tipos de problemas, como les expliqué. Vamos a la pregunta. Entonces, si la razón de la investigación es esa situación de duda que necesita ser aclarada, entonces la pregunta de investigación no es otra cosa de cómo yo expreso en términos claros y específicos esa duda o esa situación que yo quiero indagar, pero que me debe servir el proceso de investigación como guía para poder realizar ese trabajo. Entonces la diferencia sería entre problema y formulación de la pregunta, que en el problema yo reafirmo o encuentro mi duda y en la pregunta yo la expreso en forma clara y específica para convertirla de una inquietud en algo concreto que yo pueda responder con mi eh, investigación. ¿Quedó claro? Profesora, ¿podría repetir esa parte, por favor? Ok, en el problema de investigación, el primer elemento, el primer aspecto que yo debo buscar es qué se ha hecho en relación a ese tema. Ese buscar qué se ha hecho va a hacer que yo pueda leer, entender
perdón, leer, analizar y comprender algo acerca de ese tema, ¿no? Y cuando yo lo comprenda, me debe surgir una duda o me debe surgir una inquietud por profundizar acerca de ese tema. Tema, no título, ¿sí? Luego entonces, eso que para mí se ha convertido en una inquietud y que llamamos en investigación problema, yo lo voy a expresar de forma clara y específica a través de una pregunta. ¿Claro? Por ejemplo, profesora, como usted estaba diciendo en antes, el tema de la tuberculosis aquí en la provincia de Colón. El problema sería la situación del aumento de casos. Porque eso sería un problema explicativo. Pero si yo lo quiero describir solamente, yo puedo decir que en la ciudad de Colón se ha decretado una alerta, bueno, no tan complejo así. ¿Por qué han aumentado los casos en la ciudad de Colón? Eso es algo descriptivo, porque yo voy a buscar el por qué. Algo explicativo en cuánto han aumentado los casos y cuáles son las causas. Y si yo quisiera predecir, yo diría, si no se mejoran las condiciones de higiene, los casos de tuberculosis seguirán aumentando. ¿Ya? Ahí también entraría el tema de, ejemplo, el aumento de los casos de VIH. No, porque usted debe delimitar, usted se debe dedicar específicamente al tema. ¿Y cuál es el tema? Tuberculosis. Si usted quiere hacer algo relacionado con VIH, usted debe formular entonces algún tipo de pregunta o descriptiva o explicativa o predictiva. ¿Sí? ¿Estás entendiendo, Profesora, Isabela? Ajá, para tener claro, o sea, de ajá. lo que yo entendí, el problema es lo que te va a generar la duda y te va a llevar a tener la necesidad de seguir investigando. Y la Correctamente. pregunta es lo concreto, lo que ya me O va a sea, dar esa respuesta. ¿cómo yo voy a expresar esa duda? A través de una pregunta. Y generalmente se redacta como pregunta, ¿sí? Ok. En este ¿Seguro? caso puede ser porque lo voy como a un ejemplo. El profesor de dificultad en el aprendizaje nos dio una lectura sobre dificultades en la comprensión lectora. Ajá. Eso me está llevando a tener dudas del rendimiento académico que puedan tener los niños a la hora de la lectura. Entonces, la ¿Y por qué pregunta vas a vendría tener dudas? así, Ajá, ajá. Dime, ¿cuál sería la pregunta? sería que eh, ¿cuál es el rendimiento en el aula o no? ¿Por qué los O estudiantes, tendría que formular bien las preguntas sí, sobre eso. por qué los estudiantes de no sé qué grado o no sé qué condición les dificulta comprender lo que leen? Que va Ah, en ok. búsqueda. Entonces el problema sería la dificultad que en la comprensión lectora Lector, exactamente. y la pregunta es, ¿qué es lo que, No. cuál es, no, ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? la causa? Ok, No, perfecto. digo, de pronto no causa porque de pronto vas a tener que ir a los orígenes de ¿Qué es del, lo que afecta el rendimiento? Podría ajá, ser. De ¿por la, qué se afecta el rendimiento de los estudiantes tal en, eh, o por qué se les comprensión lectora. dificulta a los estudiantes comprender la lectura? Ok. ¿Sí? Es O en sea, base entonces al problema lo que uno realiza la pregunta. exactamente, en base al problema. Y después cuando vamos a seguir, se van a dar cuenta que entonces ese problema bien delimitado, bien especificado, te va a llevar al objetivo que debe ser entonces también redactado de una manera que pueda dar solución a esa pregunta. Porque usted no va a responder la pregunta de una vez. Usted tiene entonces que plantearse un objetivo para poder despejar o dar respuesta a esa pregunta de investigación.
pero es a través de un objetivo de investigación. No es a través de que usted la va a responder ahí, como pusieron algunos estudiantes, el problema es no, ahí no. Ese es lo que va a guiar, perdón, el objetivo de su investigación, a llegar a su objetivo de investigación. Entonces nosotros decimos que en investigación el tema, la pregunta y el objetivo deben estar intrínsecamente correlacionados. Es decir, si son peras, son peras. Si son papas, son papas. Pero no puedo hacer peras y papas, como me preguntaba Isabela. Entonces la tuberculosis me lleva a VIH. Puede ser, pero no es el motivo de investigación. Mi investigación es tuberculosis. ¿Comprendimos? Hola, el resto. Nada más está. Profesora, Sí, profesora. una consulta. Entonces, podría ser que el motivo de la investigación, eh, por ejemplo, es que no sé cómo formular la pregunta, podría ser como que la cepa o por qué se ha dado el incremento en los Eso, casos. ahí está. Tu pregunta es ¿por qué ha habido un incremento en los casos de tuberculosis en la ciudad de Colón? Pero resulta ser que tu objetivo debe ser determinar cuáles son las causas del incremento de la tuberculosis en la ciudad de Colón. Ok, profesora. Gracias. Seguro, seguro. Sí, ahora sí. Sí. ¿Alguien más, Davis? Que no me ha saludado hoy. ¿Estás ahí, Davis? Sí, profe, estoy aquí. ¿Comprendiendo? Sí, profe. Grimeli, Aquí, profe, digo, comprensión. hasta el momento sí. ¿Seguro? Bien. Abdeli, que te me fuiste y apareciste de nuevo. Hasta aquí vamos comprendiendo. Yaimara, Abdeli no está. Yaimara, Sí, profe, comprendiendo. Rosalinda, Entendido, profe. bien. Bueno, ya hemos visto el problema y la pregunta. Ahora vamos a entrar en otro aspecto fundamental, porque como ya dijimos, es un proceso, ¿verdad? Entonces, en ese proceso van a conjugar muchos actores, ¿sí? Vamos a ver ahora, perdone, vamos a ver ahora algo que es fundamental en la investigación. Y aquí nos vamos a detener de pronto un ratito para que ustedes puedan conectar los aspectos que estamos viendo aquí. Bien. Bien. El otro aspecto fundamental, y vamos viendo aspectos, no vamos viendo orden de la presentación de acuerdo al manual de trabajo de grado, no. Estamos viendo aspectos fundamentales, ¿no? El otro aspecto fundamental para el diseño de una investigación o para realizar una investigación desde el punto de vista del proceso del método científico es la justificación. ¿Qué es la justificación? La justificación es la parte de la investigación donde el investigador explica. Y yo digo que el investigador explica porque es la única parte de la investigación en donde usted tiene que poner sus 5 sentidos en orden primero para saber por qué usted quiere hacer esa investigación. Esta se me quedó arriba, esta no era de ahí. ¿Por qué usted quiere hacer la investigación? Vamos a poner, en el caso de la tuberculosis, vamos a seguir en la tuberculosis, pues. Esta investigación responde a una inquietud generada por el incremento de los casos de tuberculosis en el barrio norte de la ciudad de Colón, debido a que es una población que vive en condiciones de falta de agua potable, de falta de baños higiénicos en algunos lados,
de muchas tuberías de aguas negras corriendo hacia las calles, de hacinamiento, porque la tuberculosidad por hacinamiento, mucha gente viviendo en un mismo cuarto, mucha gente respirando al mismo tiempo. Entonces, por eso usted quiere hacer la investigación, ¿sí? Luego, ¿por qué es importante? Bueno, es importante porque es un problema de salud que afecta a todos los miembros del hogar, pero en el caso específico de nosotros, estamos viendo o estamos observando, perdón, por qué está afectando mayormente a los niños con discapacidad intelectual, vamos a poner, ¿no? Y eso pues conlleva a que querramos realizar esta investigación, porque los niños con discapacidad intelectual son niños que hay que, vamos a suponer, repetirles mucho las cosas, guiarlos, estar pendiente de su aseo, o sea, todo lo que ustedes quieran poner. Ese ya vamos dos de las razones por las que usted quiere hacer la investigación. Uno, porque la quiere hacer. Dos, porque es importante hacerla, pero tiene que explicarlo. Luego entonces, decir para qué le va a servir esa investigación. Bueno, va a servir para poder conocer si efectivamente los niños con discapacidad intelectual están siendo vulnerados o están siendo impactados, de pronto impactados, ¿no? Están siendo, no encuentro la palabra ahora mismo, están siendo afectados por este tipo de padecimiento, que es un padecimiento tiene que ver con los bronquios, con las vías respiratorias, todo lo que les dije, ¿no? ¿Qué ayuda a resolver el problema? ¿Qué problema ayuda a resolver? Un problema de salud pública y de asistencia a las aulas escolares, porque si usted no resuelve ese problema que pueda tener ese niño, fácilmente se van a contagiar los otros niños, ¿no? Y se van a contagiar porque usen los mismos cubiertos, porque estén arrojando escorbuto, o sea, saliva, ¿no? Y eso está cerca de los niños donde juegan, o sea, ¿a quién le puede interesar o beneficiar esto? A los padres, a la dirección de la escuela, al centro de salud, o sea, y estas son las razones por las cuales usted debe escribir o explicar por qué es importante esa investigación que usted va a hacer. Y como pueden ver, son 1, 2, 3, 4, 5 aspectos que usted debe considerar. ¿Y qué resulta? Que cuando vamos a ver los trabajos de grado, usted en un párrafo quiere justificar su investigación. Y generalmente la investigación se justifica también apoyados en alguno de los antecedentes, pero ya esa es otra cosa, ese es mucho para ustedes, ¿no? Ese es mucho para ustedes, ese ya cuando ya vayan a metodología 2 tal vez. Pero generalmente la justificación usted la sostiene tomando en cuenta algún estudio o alguna teoría que usted listó o enunció en la parte de los antecedentes teóricos. Pues no lo hemos visto aquí, nada más estamos hablando de problemas, de pregunta y de justificación, porque son los aspectos puntuales que usted debe tener claridad para poder hacer lo demás. Entonces, problema, pregunta y justificación van de la mano. El problema pues van a ser de la duda o la situación que usted quiere mejorar luego de la búsqueda, la lectura, el análisis y la comprensión del tema. La pregunta de investigación es cómo yo redacto esa inquietud que tengo y la convierto en una pregunta que me permita avanzar hacia lograr ese objetivo de darle respuesta con acciones, con actividades, con un formato, con una capacitación, con lo que usted quiera, a ese problema que yo identifiqué o enuncié. Luego la justificación
Es la parte más importante y aquí se la pongo. La justificación es la parte donde el investigador expresa cuál es la intención de llevar a cabo su investigación, porque en ella usted va a explicar el propósito del estudio, es decir, por qué se decidió investigar ese tema en particular. Y mire que estamos hablando de temas, no estamos hablando de títulos. Entonces, todo lo que usted haga hasta aquí debe gravitar en relación al tema, ¿no? También debe mostrar el interés o la motivación de lo que usted quiere lograr, qué quiere resolver, porque descubrir, pues no. ¿Qué quiere resolver? ¿Qué quiere aportar como conocimiento nuevo a través de esa investigación? Pero aquí usted la va a justificar, ¿sí? Usted va a escribir por qué le parece a usted que es interesante para usted lograr resolver eso. Y tercero, que aquí en la justificación usted deja claro cuál es la necesidad o el problema que quiere abordar con su investigación y qué puede aportar a la solución o a la mejora. Mire que no estamos hablando de cosas muy grandes, ¿no? O sea, a la mejora o un nuevo conocimiento. Entonces decimos nosotros que la justificación es mi defensa o mi razón lógica de llevar a cabo mi investigación. Todo lo demás yo lo puedo encontrar a través de los textos, pero aquí me toca escribir, defender la razón de ser por la que yo quiero realizar esa investigación. Eso es la justificación dentro de cualquier investigación o cualquier estudio. Luego entonces tenemos que la justificación es un aspecto importante en la investigación porque a través de esa defensa o esa razón lógica que usted tiene para realizar esa investigación, usted va a mostrar el valor de su estudio, ¿sí? Te va a mostrar o va a comunicar que ese estudio va a ayudar a entender por qué el tema es relevante y merece ser investigado, ¿sí? A través de, ya le digo, de esa defensa, porque el realizar la justificación es defender lógicamente la razón de su investigación, ¿no? Entonces, ¿dónde estoy? Aquí. Entonces, es importante porque muestra el valor de tu estudio, porque ayuda a que entiendan por qué es relevante y merece ser investigado ese tema. 2, porque orienta el trabajo, es decir, la justificación va a guiar, al igual que la pregunta de investigación, al investigador en el desarrollo del proyecto, de la tesis, ya que deja claro qué se busca lograr a través de esa justificación. Y también es importante porque le da sentido a tu esfuerzo, justifica el uso de tu tiempo, que ya lo vimos en el problema, justifica el uso de tu tiempo, de tus recursos, perdón, y de ese esfuerzo, ¿verdad? En lugar de cualquier otra situación que se pudiera entender, ¿sí? La justificación le da sentido a tu esfuerzo, porque justifica tu tiempo y tus recursos. Perdón, ya me estoy quedando sin voz. Luego la justificación ayuda a convencer a otros. Yo le digo a los estudiantes que la justificación es el aspecto en donde usted tiene que convencer a quienes vamos a leer esos informes finales, perdón, de que ese tema merece ser abordado. Entonces dice, convencen a otros. Es clave para que tus profesores, cualquier institución, entienda y apoye tu investigación, ¿sí? Tienes que convencer a través de la redacción de estos aspectos que es clave para que tu profesor, y ese es el primer round de ustedes con los asesores. Cuando el asesor le dice, pero es que yo no veo cuál es el propósito por la cual tú quieres hacer esta investigación. Yo no veo qué más quieres brindar además de lo que ya se sabe, ¿no?
porque no es poner lo que ya se sabe, es poner lo que ya se sabe y que además de eso que ya se sabe, que quiero lograr, ¿sí? O que quiero comunicar, o qué apoyo necesito, perdón, para que ese tema sea relevante y merezca la inversión de tiempo y recursos, ¿sí? Y entonces es importante la justificación porque demuestra que el estudio tiene un propósito real, ¿sí? Que no es solo para salir del paso, sino que tiene una meta útil, práctica, teórica y social. Útil porque va a ayudar a una población que usted identificó. Práctica porque usted va a desarrollarlo a través de la conjunción de la teoría con la práctica en un ambiente social que puede ser la escuela, ¿sí? Entonces, no sé si hasta aquí hemos comprendido lo que he tratado de comunicarles. Quiero saber si hay alguna pregunta en el aspecto de la justificación, por favor. Hola. Todo claro, profesora. Hasta el momento todo claro. Lo de la justificación. ¿Sí? Hemos Sí. visto tres aspectos del proceso de investigación, recuerden. El problema, la pregunta de investigación y la justificación. No me dio tiempo para hacerle la presentación del objetivo, porque ahí le quiero poner una gráfica y no solamente palabras. Yo tengo una gráfica, pero no la encuentro, en donde se detalla cómo se construye un objetivo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean esa gráfica de cómo se construye el objetivo, entonces va a ser más práctico todavía poder realizar eso. No sé si pudiéramos hacer una práctica tomando en cuenta que no nos vamos a ver como clase virtual la próxima semana, pero yo pudiera pedirles que ustedes puedan, algunos de ustedes ya tienen algunos temas que ustedes conocen. Por ejemplo, me hablaba Isabela, creo que fue, o Alison, de la comprensión lectora, que les una lectura que le asignó el profesor, y no sé si asignó otras, pero de pronto si tuvieran algún material que pudieran leer, porque no es que busquen muchas cosas, sino busquen un material, busquen un tema que ustedes puedan leer y puedan entonces tratar de identificar un problema. Vamos a ver, espérense un momentito, vamos a volver aquí y aquí, proceso. Vamos a ver, ¿y por qué te fuiste? No me quiere pegar, ¿verdad? Ya se reveló. Ah, no, aquí está. Bueno, pudiéramos hacer una práctica, solamente práctica, para poder saber si yo busqué, analicé y comprendí algo sobre un tema específico, ¿sí? Y luego entonces usted se va, ¿qué me pasó? Luego usted se va aquí a poderme determinar qué tipo de problema sería ese, ¿sí? Pero mire que el problema va casado con la pregunta de investigación, ¿se dieron cuenta? Entonces es necesario saber que la pregunta es cómo expresamos el problema en términos claros. Entonces, pudiéramos hacer un ejercicio, perdón, un ejercicio de identificar un problema a través de un tema, ¿sí? Y el tema sería, por ejemplo, lo que hemos visto aquí, tuberculosis, pero es para qué, tuberculosis, para que partan del tema general. Comprensión lectora fue el otro que pusieron de ejemplo,
como tema general y cualquier otro que ustedes tengan. Eso es lo que usted va a leer en ese artículo, solamente el tema general, para luego formular la pregunta que pudiera ser ¿cuál es la razón del aumento de los casos de tuberculosis en la ciudad de Colón? ¿Qué tipo de problema sería ese? ¿Qué tipo de problema sería? Profesora, ¿lo puede repetir? O sea, el tema general es la tuberculosis, ¿verdad? Usted va a leer un artículo de la tuberculosis. Y de lo que usted lea, que ya yo asumí que usted leyó, a usted le queda como duda conocer cuál es la razón del aumento de la tuberculosis en Colón. Profesora, Ajá. no, estoy entre dos. No sé, me corrige. Ajá, Por una parte pienso que sería un problema descriptivo y exacto. por otra pienso también que podría ser de intervención o solución. No, porque usted no es la que le va a dar solución al problema de la tuberculosis. Usted va a tratar de entender cuáles son las razones por las que ha habido un aumento. Entonces, si usted me hubiera dicho que puede ser un problema descriptivo, porque usted tiene que describir qué es la situación que está pasando, y un problema explicativo, porque usted intenta entender las razones por la cual, Ok. ¿sí? Entonces, con ese tema sería descriptivo. Y explicativo. Ok. Y luego entonces usted va a hacer, tengo que buscar porque esta es otra gráfica. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Sí, profesora. Vamos a salir de aquí para buscar entonces qué tendría que hacer usted en la justificación. Vamos a buscar la otra gráfica de la justificación. Espérate. Vamos a buscar la gráfica de la justificación. Entonces usted tendría que tratar de redactar con ese mismo artículo, ¿sí? ¿Por qué usted quiere hacer esa investigación? Entonces, usted puede iniciar diciendo que la tuberculosis es un problema de salud, un problema epidemiológico de salud, en donde la población se enferma, tal, y que usted quiere hacer la investigación porque usted como docente de educación especial ha tenido entre sus estudiantes en el último año algunos que tienen ausencias por estar resfriado muy frecuentemente, ¿no? Y entonces usted necesita indagar si ese aumento de los casos de tuberculosis en la ciudad de Colón están relacionados, ¿no?, con los resfriados que presentan sus niños. Están relacionados, no es que son lo mismo, ¿sí? Entonces, y es importante porque usted, entonces como docente, podía brindar capacitación a los padres, podía tomar medidas de referir el caso al centro de salud. O sea, y luego, ¿para qué le va a servir? Para que los otros centros puedan brindar atención, o sea, puedan observar, ¿no?, si hay algunos casos similares a los reportados en la escuela o en la comunidad, en donde el maestro, en esa condición de guía, de formador, no solamente del área académica, puede identificar situaciones que puedan afectar el rendimiento escolar de los niños. ¿Qué problemas ayuda a resolver? El problema de ausentismo y de
bajo rendimiento por inasistencia, por enfermedad, ¿no? ¿Y a quién le puede interesar? A los padres y a la escuela, ¿sí? Así sencillito lo van a redactar y vamos a hacer una práctica. Cuando nos volvamos a ver, ustedes me lo suben el día miércoles, yo lo corrijo y después cuando nos volvemos a ver, yo les voy diciendo más o menos ¿sí? qué vi en eso, pero necesito que podamos no solamente quedarnos en la teoría, sino hacer un intento de práctica para que podamos saber, bueno, que la población que ustedes atienden también puede ser impactada desde el punto de vista de la salud, del riesgo social y de todas aquellas cosas que no es necesariamente la teoría que ustedes aprenden de qué son las condiciones y cuáles son las características. No, no, no. Ellos también tienen otra vida y otras situaciones con las que interactúan en la comunidad y ustedes pudieran, pero es a nivel de práctica, ¿sí? Eso no me atrevo a decirle que es un tema de ustedes para hacer un trabajo de grado, pero por ahí empezamos y si ustedes pueden entender perfectamente cómo se hacen o cómo se plantean estos tres aspectos, vamos bien. ¿Se atreven? Hola. Ahí me levantaron unas manitos, así que quiero entender que sí. Sí, sí, pongan su carita de sorpresa, pero lo pueden hacer. Entonces vamos a hacer la práctica a través de los 4 equipos que tenemos aquí, ¿sí? Cortitito. Se lee un artículo, ¿sí? De la lectura del artículo, identifican una duda o algo que quieren profundizar y luego lo redactan en preguntas y luego hacen los 5 aspectos de la justificación. Sencillito, ¿sí? Sencillito, lo único que la justificación procuren redactarla en unos 5 parrafitos que tengan por lo menos 5 líneas, ¿sí? 5 líneas para irlos orientando a que puedan escribir. Es el propósito de las investigaciones, que usted comunique, que usted escriba. Hasta aquí, chicos. ¿Les pareció bien la clase? A ver. Quiero opiniones. Sí, De mi profesor. parte, sí, profesora. Sí, profesora. ¿Sí? Seguro. Bien. Entonces me abren sus camaritas, pues. Yo voy a tratar de consignarle, así como les mando siempre las asignaciones, para que se acuerden y puedan entretenerse el fin de semana hasta que esperamos a las normas APA, que cuando vean APA le va a interesar, porque es como presentan entonces el trabajo científico. Abren su camarita, chicos, para ver entonces cómo vamos entendiendo esto, ¿sí? Ya le digo, puse este ejemplo. Si quieren les subo el material. ¿Quieren que les suba el material que les expliqué? Sí, profesora. Para Sí, que profe. puedan tener una guita por ahí, ¿sí? Ok, entonces están todos chicos, a ver si. Oye, también disciplinados ustedes, están con su uniforme, qué bueno. Bueno, voy a tomar la evidencia. Ok. Aquí estamos todos. Entonces, gracias por atender y por estar ahí. Recuerden, el próximo miércoles vamos a tener el conversatorio, pero ustedes me suben antes del miércoles o el mismo miércoles el ejercicio práctico que vamos a hacer, para que entonces cuando nos volvamos a ver, voy a ver los objetivos y voy a ver qué más, lo que sigue ahí en el programa, ¿sí? Para que rapidito se den cuenta que vamos a abordar ese módulo en 2 clases y con alguna práctica también, ¿no? Sencillita. Y luego el último módulo es el
reglamento de trabajo de grado y algo de APA, y eso es sencillito. Yo tengo material por ahí. Entonces, les agradezco que hayan estado ahí. Alguna sabe que no tiene nota, se puede quedar conmigo para que conversemos un poquito, ¿sí? Los demás pueden salir. Que tengan una excelente noche. Gracias por estar ahí.